Jesús San es un nombre que resuena en todo el mundo, incluso 2000 años después de su vida. Para miles de millones es el centro de su fe, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Pero, ¿es esta la única manera de ver a Jesús? Resulta que muchas otras religiones y sistemas de creencias también tienen un lugar para él en su teología, aunque de formas muy diferentes a las del cristianismo tradicional. Hoy vamos a explorar estas fascinantes y diversas interpretaciones de Jesús fuera del cristianismo. ¿Están listos? Vamos a sumergirnos en este viaje. Empecemos con el Islam. Para los musulmanes, Jesús, conocido como Isa, es uno de los profetas más venerados de Dios, justo antes de Mahoma. El Corán habla de él con gran respeto, mencionándolo más veces que al propio Mahoma. Al igual que los cristianos, los musulmanes creen en su nacimiento virginal de María, o Maryam, a quien se le dedica un capítulo entero en el Corán. Creen que Isa realizó milagros asombrosos, como curar a los ciegos y leprosos, e incluso resucitar a los muertos, todo con el permiso de Alá. Sin embargo, aquí es donde las similitudes terminan. El Islam niega categóricamente la divinidad de Jesús. Para ellos, es un profeta humano, un mensajero de Dios, pero no Dios mismo, ni el Hijo de Dios. La idea de la Trinidad es vista como una contradicción al monoteísmo puro, el pilar central del Islam. Además, la crucifixión, el evento culminante de la fe cristiana, se interpreta de manera muy diferente. El Corán sugiere que Jesús no fue crucificado, sino que fue elevado al cielo por Dios y que alguien más fue puesto en la cruz en su lugar. Los musulmanes creen que Jesús regresará al final de los tiempos para derrotar al anticristo o Dajjal y establecer la justicia en la tierra, pero como un seguidor de Mahoma. Ahora viajemos hacia el este, al judaísmo. La relación del judaísmo con Jesús es comprensiblemente compleja y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Durante su vida, Jesús fue un judío que vivió en Judea, enseñó a otros judíos y debatió interpretaciones de la Torá con líderes religiosos judíos. Sin embargo, sus seguidores comenzaron a proclamar que él era el Mesías, el Hijo de Dios, algo que iba en contra de las creencias judías fundamentales. El judaísmo rechaza la idea de que Jesús cumpliera las profecías mesiánicas del Tanaj, el Antiguo Testamento. Señalan que el Mesías judío debe ser un líder político y militar que traerá una era de paz y prosperidad universal. Reconstruirá el Templo de Jerusalén y reunirá a todos los judíos en la tierra de Israel. Dado que Jesús no logró estas cosas durante su vida, no se le considera el Mesías. Además, la idea de un Dios encarnado o un intermediario divino es ajena al estricto monoteísmo judío. A lo largo de la historia, lamentablemente, la figura de Jesús fue utilizada para justificar persecuciones contra el pueblo judío, lo que complicó aún más la relación. Hoy en día, la mayoría de las corrientes del judaísmo ven a Jesús como un maestro judío del primer siglo, quizás un reformador, pero no como una figura divina o el Mesías. A continuación, exploremos las religiones dármicas como el hinduismo y el budismo. Aquí, la figura de Jesús se integra de una manera muy sincrética y flexible. En el hinduismo, no hay una visión única sobre Jesús. Algunos lo ven como un avatar o una encarnación del dios Vishnu, similar a Krishna o Raman. Otros lo consideran un sadhu, un hombre santo o un gurú iluminado que alcanzó un alto estado de conciencia espiritual. Líderes espirituales como Ramakrishna y Vivekananda hablaron de Jesús con gran admiración, viéndolo como un ejemplo de amor y sacrificio. Algunos incluso han especulado que Jesús viajó a la India durante sus años perdidos, los años de su vida que no se mencionan en la Biblia, y que allí aprendió de los sabios hindúes y budistas. Aunque no hay evidencia histórica para esto, muestra cómo el hinduismo puede absorber e interpretar figuras de otras tradiciones dentro de su propio marco expansivo. Para los hindúes, Jesús puede ser un camino hacia Dios, pero no es el único camino. En el budismo, la perspectiva es similar. Jesús no es una figura central, pero sus enseñanzas sobre el amor, la compasión y el desapego material resuenan fuertemente con los principios budistas. Algunos budistas ven a Jesús como un bodhisattva, un ser iluminado,
que retrasa su propio nirvana para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. El Dalai Lama, por ejemplo, ha hablado de Jesús como una persona plenamente iluminada y un gran maestro. Sin embargo, desde la perspectiva budista, la idea de un Dios creador y de Jesús como su único hijo es un concepto ajeno. El budismo se centra en la autoliberación a través de la comprensión de la naturaleza de la realidad, no en la devoción a una deidad externa. Así, Jesús es respetado como un gran maestro espiritual, cuyas enseñanzas pueden ser una fuente de inspiración, pero no como un salvador divino en el sentido cristiano. Más allá de las grandes religiones mundiales, también encontramos a Jesús en varios movimientos de la nueva era y sistemas de creencias espirituales. En estos círculos, a menudo se le ve como un maestro ascendido, un ser espiritualmente avanzado que una vez vivió en la tierra y ahora guía a la humanidad desde un plano superior de existencia. Se le agrupa con otras figuras como Buda, Saint Germain y el Moria. En la nueva era, el énfasis no está en el pecado y la redención, sino en el autodescubrimiento y la realización del Cristo interior o la conciencia crística que reside en cada persona. Jesús es visto como un ejemplo de alguien que realizó plenamente esta conciencia divina, y su mensaje es interpretado como una guía para que todos hagamos lo mismo. Se le despoja de su exclusividad y se le integra en un panteón de maestros espirituales que ofrecen diferentes caminos hacia la misma verdad universal. Finalmente, consideremos la visión del cristianismo histórico. Para los cristianos, todas estas interpretaciones, aunque interesantes, se desvían de lo que ellos consideran la verdad central revelada en la Biblia. El cristianismo afirma que Jesús no es simplemente un profeta, un maestro o un avatar. En él es único, es el unigénito Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente humano. Su vida no fue solo un ejemplo, y su muerte no fue un accidente. La crucifixión y la resurrección son el corazón de la fe cristiana. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio expiatorio, un pago por los pecados de la humanidad que reconcilia a las personas con Dios. Su resurrección 3 días después es la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte, y ofrece la promesa de vida eterna a todos los que creen en Él. Esta afirmación de exclusividad, la idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí, como se cita en el Evangelio de Juan, es lo que distingue fundamentalmente al cristianismo de todas las demás interpretaciones. No es solo un camino entre muchos, es el único camino hacia la salvación. Como hemos visto, la figura de Jesús es como un diamante con muchas facetas, y cada religión o sistema de creencias lo mira desde un ángulo diferente, viendo un reflejo distinto. Para el Islam, es un profeta poderoso. Para el judaísmo, un maestro judío del primer siglo. Para el hinduismo, un posible avatar o gurú. Para el budismo, un bodhisattva compasivo. Para la nueva era, un maestro ascendido. Y para el cristianismo, es el único Hijo de Dios y Salvador del mundo. Comprender estas diferentes perspectivas no solo nos ayuda a entender mejor otras religiones, sino que también nos obliga a examinar nuestras propias creencias más profundamente. Nos muestra cuán influyente ha sido esta figura histórica y por qué. Después de 2 milenios, su identidad sigue siendo un tema de profundo debate, fe y fascinación. Gracias por acompañarme en este recorrido por las diversas caras de Jesús. Es un tema increíblemente profundo y podríamos pasar horas discutiendo cada punto. ¿Qué piensas tú? ¿Conocías todas estas interpretaciones? Porque cuando Jesús dijo "Yo soy", no estaba usando una frase casual, estaba usando el mismo nombre con el que Dios se reveló en el Antiguo Testamento: "Yo soy el que soy". Eso no era poesía, era una declaración explosiva. Por eso intentaron apedrearlo, por eso lo acusaron de blasfemia, por eso lo llevaron a la cruz. No lo crucificaron por ser buen maestro, no lo ejecutaron por predicar amor, lo crucificaron porque afirmó igualdad con Dios. Ahora piensa con honestidad. Si él nunca dijo ser Dios, ¿por qué sus enemigos entendieron exactamente eso? Si solo fue malinterpretado, ¿por qué nunca corrigió la acusación? Si solo era profeta, ¿por qué aceptó adoración?
si solo era iluminado? ¿Por qué afirmó tener autoridad para perdonar pecados? Esa es la diferencia que ninguna religión puede ignorar. El Jesús del Islam no acepta adoración. El Jesús del budismo no reclama exclusividad. El Jesús del hinduismo no se declara único. El Jesús de la nueva era no habla de juicio. El Jesús mormón no es eternamente Dios. El Jesús de los testigos no es creador, pero el Jesús de los evangelios acepta adoración, declara exclusividad. Habla de juicio, perdona pecados, afirma unidad con el Padre, resucita corporalmente y promete regresar. Eso no es una pequeña diferencia doctrinal. Es una diferencia absoluta, porque si Jesús no es Dios encarnado, entonces el cristianismo colapsa. Pero si Jesús es Dios encarnado, entonces todas las demás versiones se quedan cortas. Aquí no estamos comparando tradiciones, estamos comparando identidades. No es solo que dijo cada religión sobre Jesús, es que dijo Jesús sobre sí mismo. Y eso es lo que incomoda, porque es más fácil admirarlo que obedecerlo. Es más cómodo respetarlo que rendirse ante él. Es más sencillo llamarlo maestro que llamarlo señor, pero señor implica autoridad, implica obediencia, implica cambio, implica negarse a uno mismo. Y ahí es donde muchos prefieren redefinirlo, porque un Jesús redefinido no exige. Un Jesús adaptado no confronta. Un Jesús cultural no divide, pero el Jesús histórico sí dividió. Dividió familias, dividió ciudades, dividió imperios y sigue dividiendo corazones, porque no dejó espacio para neutralidad. El que no está conmigo está contra mí, ¿eh? Esa no es frase de gurú tolerante, es declaración de autoridad absoluta. Y aquí viene el punto que muchos evitan así. Jesús no resucitó, entonces fue un mártir más, pero sí resucitó. Entonces, cada palabra que dijo es verdad, y la resurrección es el eje de todo. No fue experiencia espiritual colectiva, no fue metáfora inspiradora. Los primeros discípulos murieron afirmando que lo vieron vivo. No murieron por una filosofía, murieron por un hecho que aseguraban haber presenciado. La tumba vacía no encaja con alucinación colectiva, no encaja con robo de cuerpo, no encaja con mito desarrollado lentamente, porque la proclamación comenzó inmediatamente, en la misma ciudad donde fue crucificado. Si el cuerpo estaba allí, bastaba mostrarlo, pero no estaba ahí. Y eso cambió la historia. Por eso el calendario mundial se divide en antes y después. Por eso millones han entregado su vida por esa convicción. No por energía, no por iluminación, no por símbolo, sino por una persona viva. Y aquí todo se vuelve profundamente personal, porque puedes estudiar religiones, comparar doctrinas, analizar filosofías, pero al final la pregunta sigue siendo la misma que Jesús hizo hace 2000 años. ¿Quién dices que soy? No que dice tu cultura, no que dice tu religión, no que dice Internet Antuum. Porque si él es solo maestro, puedes admirarlo a distancia. Si es solo profeta, puedes respetarlo sin rendirte. Si es solo ejemplo, puedes inspirarte sin obedecer. Pero si es el Señor, entonces tu vida le pertenece. Y eso lo cambia todo. Y aquí es donde ya no puedes quedarte como espectador, porque después de comparar religiones, doctrinas y sistemas, la pregunta ya no es académica, es existencial. Si Jesús es solo una figura histórica, puedes apagar este video y seguir tu vida igual. Si es solo inspiración moral, puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que incomoda. Si es solo energía universal, puedes mezclarlo con cualquier creencia. Pero si es el Señor resucitado, entonces no puedes salir igual. Porque Señor significa autoridad suprema, significa que no negocia su identidad, significa que no se adapta a nuestra comodidad, significa que no compite con otros caminos. Él no dijo, comparen opciones, dijo, sígueme, y seguir implica dejar orgullo, dejar autonomía absoluta, dejar el trono del yo. Eso es lo que incomoda al mundo moderno. Queremos espiritualidad sin rendición. Queremos bendición sin obediencia. Queremos
cielo sin cruz. Pero el Jesús histórico habló de negarse a uno mismo. Habló de tomar la cruz cada día, habló de perder la vida para hallarla. Eso no es discurso de motivación, eso es llamado radical. Por eso cada religión que no lo reconoce como Dios tiene que reducirlo, tiene que suavizarlo, tiene que reinterpretarlo. Porque un Jesús absoluto no cabe en sistemas relativos. Un Jesús exclusivo no encaja en pluralismo. Un Jesús divino no puede ser solo profeta. Un Jesús resucitado no puede ser mito. Y aquí viene el punto decisivo. Si todas las religiones hablan de Jesús, pero lo definen diferente, entonces no pueden estar describiendo la misma persona. Porque la identidad no es flexible. O es eterno o tuvo comienzo. O es Dios o no lo es. O murió en la cruz o no murió. O resucitó físicamente o no lo hizo. No hay punto medio lógico, no existe versión híbrida coherente, y eso significa que la pregunta no es cuál versión es más cómoda, es cuál es verdadera. Y la verdad no se decide por popularidad, ni por mayoría, ni por tradición cultural, se decide por evidencia y coherencia. Si Jesús realmente afirmó ser Dios, si realizó señales que respaldaban esa afirmación, si murió públicamente, si su tumba quedó vacía, si cientos afirmaron verlo vivo, si la iglesia nació bajo persecución inmediata, entonces estamos frente a algo que no puede reducirse a metáfora, porque nadie muere por algo que sabe que es mentira. Y los primeros discípulos no ganaron poder ni riqueza, ganaron persecución, cárcel, a muerte. No defendieron una filosofía abstracta, defendieron un hecho que decían haber presenciado, lo vimos, lo tocamos, comimos con él después de morir. Eso no suena a mito cómodo, suena a convicción absoluta. Si eso es cierto, entonces Jesús no es una opción espiritual, Masan es el centro de la historia. Por eso el calendario se divide, por eso la cruz sigue siendo símbolo universal, por eso su nombre sigue provocando reacciones extremas. Porque si Él es quien dijo ser, entonces no es solo maestro, es juez, es rey, es señor. Y eso exige respuesta. No puedes quedarte neutral ante alguien que afirma tener autoridad sobre la eternidad. La neutralidad es decisión disfrazada, porque ignorarlo también es responder, rechazarlo también es responder. Pero seguirlo, eso transforma todo. Transforma prioridades, transforma identidad, transforma destino. No se trata de religión cultural, no se trata de tradición heredada, se trata de una persona viva. Porque si la resurrección ocurrió, entonces Jesús no está en una tumba, está en un trono. Y un día, según sus propias palabras, todo ojo le verá. No como maestro tolerante, no como energía cósmica, sino como Señor. La pregunta que inició este video sigue en pie. Todos hablan de Jesús, pero ¿quién es realmente? El judaísmo lo rechaza como Mesías. El Islam lo honra como profeta. El budismo lo respeta como iluminado. El hinduismo lo integra como avatar. El mormonismo lo redefine como ser progresivo. La nueva era lo convierte en energía. Pero el cristianismo histórico afirma algo radical. Jesús es Dios hecho hombre. Murió por el pecado. Resucitó corporalmente. Y es el único camino al Padre, no una opción, no una energía, no un símbolo, el camino. Y ahora la pregunta final no es ¿qué dice cada religión? Es ¿qué dices tú? ¿Es solo interesante figura histórica? ¿O es el Señor de tu vida? Porque si es Señor, no puedes seguir viviendo como si no lo fuera. Si este mensaje te hizo pensar más profundo de lo habitual, si te confrontó, si te incomodó, tal vez no sea casualidad. Tal vez estás enfrentando la misma pregunta que dividió el mundo hace 2000 años. ¿Quién dices que soy? Si reconoces que Jesús no puede ser reducido a versión cultural, escribe en los comentarios, Señor, no como palabra religiosa, sino como decisión consciente, y comparte este video con alguien que necesita entender que no todos están hablando del mismo Jesús, porque la eternidad no se decide por tradición, se decide por verdad
Y la verdad no es una idea, tiene nombre, en Jesucristo.